7 de julio, San Fermín. Y con la llegada de los Sanfermines llegan los icónicos encierros, esa actividad en la que 6 toros bravos y 6 bueyes corren detrás de cientos de corredores que tratan de evitar que cualquiera de estas bestias los alcance. Porque sí, si te alcanza un toro bravo de 500 kilos de peso, como te enganche mal, lo más probable es que mueras. Sin embargo, en este Desayuno Royal quiero que hablemos del origen de esta fiesta y de esta actividad, porque ahora que está montado parece que queda todo bastante claro qué es lo que hay que hacer, pero ¿te has preguntado alguna vez qué pensaron los primeros que se pusieron delante de 6 toros bravos a correr simplemente por diversión? ¿Por qué lo hacían? ¿Dónde está el origen de esta fiesta? Es lo que vamos a desentrañar en este Desayuno Royal. Prepárate para un viaje por toda la historia del folclore de la ciudad de Pamplona y en concreto de la zona de Castilla, porque hay mucho de medieval en la actual fiesta de los Sanfermines. Empezamos. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, el morning show donde tratamos temas de cultura general de lo más diversos. Y hoy de hecho vamos a hablar sobre el verdadero origen de los encierros de San Fermín. Cómo surgieron, por qué surgieron y también os voy a contar muchas anécdotas y reflexiones a lo largo del camino y de la historia que nos ha llevado al punto en el que estamos. Antes, eso sí, os tengo que pedir una disculpa porque este Desayuno Royal se tenía que haber subido en el día de ayer. Ya sabéis que subo Desayuno Royal todos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, hora española, pero ayer por temas personales no pude, pero no pasa nada porque aquí estamos cumpliendo el día siguiente, el jueves. Lo avisé en la pestaña de comunidad. Igual en el futuro deberíamos hacer alguna lista de emails o algo que me permita poder contactaros directamente, porque sé que YouTube, si no de cualquier otra forma, no notifica. Y de hecho ya sabéis que siempre os pido particular ayuda, que ya lo hacéis, comentando los vídeos, compartiéndolos con gente que les pueda interesar, dejando un like, porque todas estas interacciones ayudan muchísimo pues al nuevo meta, al nuevo algoritmo de las redes sociales. También, por cierto, el episodio no solo está disponible en YouTube, sino que también lo tenéis disponible en Spotify y en plataformas de podcast. En cualquier caso, hoy vamos a hablar sobre el origen de los Sanfermines, porque bueno, son muy conocidos a nivel nacional, a nivel internacional diría que también. Simplemente para situarnos, en la ciudad de Pamplona, capital de Navarra, el 7 de julio comienzan los Sanfermines, que duran un poquito más de una semana, y es una de las mejores o mayores fiestas mayores, valga la redundancia, de todo España. Y son muy icónicas por los encierros, que se hicieron famosos, ya contaremos cómo se hicieron famosos internacionalmente, pero que la habréis visto quizás en televisión, porque se retransmiten y de hecho se emiten en directo en televisión, en la cadena pública, lo cual es bastante loco, pero se transmiten en directo, se comentan, hay analistas, hay corredores que se preparan durante todo el año para correr delante de los toros en Sanfermines y bueno, y en otros encierros que hay a lo largo de la geografía española y que entrenan para ellos, estudian el recorrido, eligen una zona del recorrido porque ningún corredor hace todo el recorrido delante de los toros. O sea, eliges una zona y corres ese tramo y luego te quitas para no estar cansado y que no te pille el toro. Es algo que yo no he hecho a título personal, pero que te debe dar un chute de adrenalina bastante interesante. Al final estás corriendo delante de toros o bueyes, porque yo creo que el buey, aunque sea manso y que no sea propenso a embestir, el buey pesa más que el toro, de hecho, pesan 600 kilos o por ahí, con lo cual te engancha mal uno de esos y te puedes ir para el otro barrio, ¿sabes? O sea, y ha habido fallecidos dentro de los Sanfermines. El problema es que están bastante masificados y bueno, pues si habéis visto imágenes o habéis visto vídeos de cómo son los Sanfermines, está petadísimo de gente y casi parece que si tú te imaginas ahí corriendo lo más rápido que puedas para que el toro no te alcance, tienes que estar pendiente del toro, que no te llega a pillar, y luego tienes que estar pendiente también de la gente que tienes por delante, no se te vaya a cruzar una persona o al que vaya justo delante se tropiece y entonces tú te tropiezas detrás y claro, al final el que se la lleva eres tú, que tienes el toro detrás, ¿no? Con lo cual es una actividad que, como digo, es muy peligrosa. Esto internacionalmente no se acaba de entender muy bien, pero yo, pues bueno, de joven, cuando estaba en la universidad, he ido varias veces a Sanfermines. La fiesta es una auténtica pasada, ahora hablaremos de toda la oferta cultural que hay, pero lo que es el encierro justamente, en el momento en el que pasan los corredores y los toros, si estás fuera, aunque no estés todavía mirándolo ni siquiera en el vallado del encierro, pero si estás por los alrededores, oyes cómo tiembla
prácticamente la calle. O sea, es como una estampida, ¿no? De gente. Bueno, es una estampida de gente al final, ¿no? Y que la manada, ¿no? de toros pues se está moviendo. Con lo cual, percepción de peligro que tiene eso y de chute de adrenalina, ya digo que eso no se puede percibir por la tele. Eso lo tienes que ver ahí. Por eso a mí me ha pasado muchas veces en viajes que he tenido yo a título personal, que te preguntan y dice, ¿y no has corrido nunca adelante? Y yo, no, tío, no, evidentemente no. A ver, evidentemente, yo tampoco no soy de la ciudad de Pamplona, he ido 2-3 años, me parece, a los Sanfermines, me lo he pasado genial. Son unas fiestas que recomendaría a cualquier joven. Ahora ya me pilla un poco en otro punto vital. Pero bueno, igualmente, quería hablaros un poco sobre el origen de todas estas festividades, de los patrones de Pamplona, diferentes ofertas culturales que hay, porque ya os digo que la ciudad está transformada completamente durante los Sanfermines. Quiero dejar un poco de lado cualquier clase de polémica que pueda haber, que es otro debate perfectamente legítimo y que podemos abordar en otro Desayuno Royal. Temas animalistas, derechos de los animales, maltrato animal, tauromaquia, todo eso lo vamos a obviar y simplemente vamos a centrarnos y vamos a comenzar la historia en cuál es el origen de los Sanfermines. Es decir, en qué momento se juntan un grupo de amigos y dicen, chavales, ¿sabéis que estaría guapo ponernos a correr delante de los toros en este recorrido? A ver si no nos pillan, ¿vale? Porque eso en algún momento ha tenido que pasar, porque en algún momento ha empezado toda esta tradición. Y sí, efectivamente, en algún momento comenzó. Nos tenemos que ir a la Edad Media, ¿vale? Prácticamente siglo XII, siglo XIII, empiezan a montarse dentro de la Edad Media las primeras ciudades, y en las ciudades empezaba a florecer el comercio. Entonces se organizaban ferias medievales donde pues los agricultores o los ganaderos llevaban su mercancía a la feria y la vendían, ¿vale? Y había otros comerciantes que la compraban para luego revenderla, etcétera, y empezaba como a brotar la economía y pasamos de un sistema más feudalista, pues empezamos a ver el florecer de las ciudades. Más tirando hacia el siglo XIII. Entonces en Pamplona se organizaba una feria en estas fechas y entonces era una feria pues que habitualmente era una feria de ganado. El hecho o la acción de trasladar las reses, los toros y los bueyes desde fuera de la ciudad, desde los corrales, hasta el centro de la ciudad, viene de una necesidad que tenían que hacer los propios pastores o los propios ganaderos, que llevaban la mercancía, digamos, la vaca al centro del pueblo para que los compradores pudieran verla y pudieran hacer pues como Homer Simpson de, oye, quiero carne de esa vaca, ¿no? O de ese toro. Y entonces se seleccionaban y se lo llevaban. Y de hecho era una actividad, era una acción que formaba parte del trabajo y del día a día de los pastores o incluso de los carniceros, que tenían que trasladar el género desde las afueras de la ciudad hasta el centro. La feria, si no me equivoco, se celebraba en la Plaza del Castillo, ¿vale? Que es una plaza céntrica de Pamplona, que bueno, está durante las fiestas, es una pasada porque hay bueno, cuando yo estuve, no sé si seguirá siendo igual, imagino, aparte de que hay muchos bares alrededor y demás, hay un escenario gigante donde hay muchísimos conciertos y bueno, toda la ciudad hay muchas zonas en las que hay constantemente actividades, tanto por la noche como por el día, entonces, ya digo que la oferta cultural que hay, en verdad, está muy guapa. O sea, estás pasándotelo bien y todo repleto de conciertos, ¿sabes? Vas al grupo que más te guste. Pero bueno, empiezan, digamos, en el siglo XIII con esta necesidad donde los pastores eran los que tenían que llevar los toros desde los corrales hasta el centro de la ciudad para la feria. Y claro, llevar un toro bravo es bastante complicado, porque el toro bravo, como su propio nombre indica, es bravo, ¿vale? Es decir, tiende a embestir. Es el macho alfa, ¿sabes? Es el que tiende a buscar amenazas y al que pueda, pues hacen el gesto de embestir, de bajar los cuernos, las astas del toro, para intentar levantar a alguien con la cornamenta que tienen. Entonces, lo que hacen es empezaron a combinar la manada de toros bravos que se les podía descontrolar porque de repente podía volverse contra los pastores y introdujeron dentro de la manada bueyes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los bueyes? Los bueyes son toros, pero que están castrados, son mansos, digamos. Entonces, el buey actúa como líder, es decir, son los mansos que van guiando a los toros. Tú le dices al buey que es manso, oye, tienes que ir por aquí, y entonces el buey va por el camino, no tiene tanto gesto de embestir, y los toros, aunque sean toros bravos, como que respetan, no tanto el liderazgo, sino que respetan pues la veteranía además de los mansos y los siguen. Tienden menos a separarse. Igualmente, en los encierros hay 6 mansos y 6 bravos.
Entonces, los bueyes no es lo que preocupa a los corredores, más allá de que a ver, es un bicho de 600 kilos que también tiene cuernos y que también, pues, puede que no vaya buscando embestir, pero te engancha mal con el cuerno y un buey te mata exactamente igual que un toro. Pero el buey no va a ir haciendo el gesto de buscar con la cabeza e intentar darte, generalmente, ¿vale? Va a ir más recto, pero los toros, aunque sean toros bravos y aunque lleven bueyes cerca, van a intentar seguir el mismo recorrido que va siguiendo el buey, pero si se encuentran algo pues que les llama la atención, van a intentar golpearles. Entonces, esto era lo que hacían los pastores, que era una propia necesidad, formaba parte de su trabajo. Digamos, que es que tienes que llevar esta vaca de punto A a punto B. Y entonces, ellos comenzaron e iban con los bueyes, con los mansos, con los toros bravos para llevarlos al centro del pueblo, e iban con unas varas, que eran unos palos, con los que sobre todo azuzaban a los bueyes para que los bueyes se echaran a correr, tenían el recorrido ya preparado y los toros les seguían detrás, sin preguntarse, sin mirar atrás. Simplemente dices, vale, el buey se está moviendo, la manada se mueve, nos vamos todos juntitos por este camino. Hoy en día, los mismos pastores, si veis un encierro en televisión, y esto hablo más para aquellos que no seáis de España, o los que seáis de España y no lo conozcáis, pero los mismos pastores siguen estando a cargo de conducir el encierro en Pamplona. Y van con una camiseta, con un polo de color verde oscuro. Y llevan los palos, ¿vale? Y siguen llevando los palos, pero veréis que si vais a un encierro, los toros pasan, los pastores van detrás, no corren delante de los toros, corren detrás, no quieren que les alcance. O sea, ¿por qué? O sea, su trabajo es llevar los toros de un punto A a un punto B, de los corrales al centro del pueblo. Con lo cual, ellos van detrás de los toros para que no les golpeen. Y van con la vara, y van corriendo con el palo y detrás de toda la manada. Y a día de hoy siguen llevando el palo. Y es muy curioso porque no golpean a los toros, sino que sobre todo el palo lo llevan para golpear corredores. Es decir, golpean personas con el palo porque está terminantemente prohibido que toques a un toro por detrás. Es decir, cuando el toro está corriendo, veréis que es bastante habitual que los corredores se pongan al lado, que eso pues no tiene tanto mérito, porque lo que tiene dificultad y te sube el chute de adrenalina es correr justo delante, pero hay gente que se pone al lado del toro y toca al toro en el lomo o en el culo. Entonces, si tú le das al toro en el culo, existe un riesgo de que ese toro diga ¿quién me está tocando? Y que se gire, y entonces a todos los que vienen por detrás de repente el toro les puede llegar a embestir. Por eso está terminantemente prohibido. ¿Qué hacen los pastores? Como los pastores van corriendo detrás de los animales y llevan la vara, que es un palo bastante largo, cuando ven a algún corredor que está haciendo eso, agarran el palo y sin demasiada piedad y sin demasiados miramientos le dan un estacazo en la mano para que no lo vuelvan a hacer, básicamente. Y les da absolutamente igual las protestas de la gente. Pero bueno, todo esto, como digo, tiene orígenes en pues una tradición que es muy castellana, que es la trashumancia, que básicamente pues, es mover el ganado de un punto a otro. Se hacía muchísimo con las ovejas, que es sobre todo lo que hacíamos en Castilla, pero también, lógicamente, con las reses, pues era la labor o el trabajo de los pastores. Mientras hacía esto, como digo, comenzó en el siglo XIII. Claro, si ya sabíamos que los pastores a una determinada hora iban a mover los toros, los jóvenes empezaron a ponerse delante, porque lo vieron como una actividad que ya me imagino que no era tanto de chavales, estaría guapísimo que organicemos esto, sino que los toros ya iban a pasar por ahí porque los pastores los iban a llevar a la feria. Entonces yo creo que la conversación sería algo más a que no hay huevos a... Y entonces se ponían a correr delante. Es decir, los pastores hacían su trabajo, pero decía, venga, pues yo me pongo y corro delante un rato de los toros y luego intento escaparme. Y así es como comenzó. O sea, no tiene mucho más. Los primeros registros documentales de que alguien se ponía a correr delante de los toros son de 1527, pero estoy convencido de que ya lo venían haciendo tiempo antes. Simplemente este es el primer registro escrito de que alguien en esa época pues le dio por escribir o dejar constancia de que esto estaba pasando, pero seguro que llevaba ocurriendo muchísimo antes. Y como digo, era de los corrales a la feria. Luego ya más adelante pues empezó a tener cada vez pues un componente más de festividad taurina, y el recorrido se modificó y era de los corrales a la plaza de toros, y ya digamos que fue evolucionando más en conexión con la fiesta de la tauromaquia, ¿vale? Pero al final el origen es el mismo, ¿no? Llevar las reses desde los corrales pues hasta la feria o hasta la plaza de toros. Claro, los jóvenes se ponían a correr delante de los toros, y la normativa municipal lo prohibió en un primer momento, y de hecho hay constancia escrita tanto en 1717 como en 1731 que el propio municipio hizo órdenes municipales para
evitar y prohibir que se corriese delante de los toros, con escaso éxito, a decir verdad, y bueno, pues finalmente, como es una actividad que se venía repitiendo y daba igual que lo prohibieran porque se iba a seguir haciendo, pues finalmente, si no puedes con el enemigo, únete a él, y en 1867 se institucionalizó y se, digamos, legalizó, se reguló y se profesionalizó hasta los niveles que tenemos hoy en día con los encierros de Sanfermines. Lo que sí que es innegable es que esta actividad tiene un elevado componente de riesgo, ¿vale? Porque ya lo hemos hablado antes, ¿no? Estás corriendo delante de toros de 500 kilos, de bueyes, hay muchísima gente, está tremendamente masificado el evento y bueno, ya veis que va gente de toda España, ya no todo el mundo va con el uniforme, va vestido de punta en blanco, ¿no? Bueno, punta en blanco además, nunca mejor dicho, va vestido pantalón blanco, camisa blanca y con el pañuelo de rojo de Sanfermines, sino que, pues bueno, hay como una marabunta de personas y bueno, pues al final cada uno pues se reparte un tramo, los corredores expertos, luego hay gente que se mete ahí un poco por los jajas, por ver qué pasará, y eso es verdaderamente peligroso. Correr un encierro sin preparación. Los encierros, además, como digo, tienen lugar mientras son las festividades de Pamplona, entonces, claro, por la noche, pues en las fiestas municipales, en las fiestas locales, la gente sale, vas a los conciertos, bebes, te lo pasas bien y muchas veces trasnochas. Y luego, a las 8 de la mañana, es el encierro, con lo cual, bueno, pues digamos, en teoría está completamente prohibido entrar al encierro si estás borracho y no puedes entrar, no puedes dentro consumir alcohol, no puedes vamos, o sea, lo que es evidente. Claro, el problema es que es tanta gente que es muy complicado de controlar. La policía no es que te vaya a hacer un test de alcoholemia antes de entrar, pero sí que están visiblemente, o por lo menos yo cuando fui, están por todo el recorrido, están mirando y de vez en cuando a uno le dicen tú, vas fatal, fuera. Y lo echan, ¿eh? Y por mucho que protestes, te vas fuera. Y si te señalan, ¿no? Entonces, bastante alucinante y no sé muy bien cómo transmitir o cómo contar la organización que tienen de los encierros si no has estado allí, si no lo has vivido, porque por donde discurre el encierro son calles que hay bares, que son las fiestas locales, o sea, que está todo eso petado de mierda, además, de vasos que se han ido tirando, botellas, cosas gastadas, y pasa un ejército de camiones de la limpieza a llevarse toda la porquería para dejar perfectamente despejado el trayecto, el recorrido del encierro, y no solo eso, sino que van varios camiones cisterna con agua a presión, limpian todo para que no esté pegajoso tampoco el suelo, huele a detergente, ¿no? O sea, lo limpian todo perfectamente para que el encierro discurra en las mejores condiciones de seguridad. Todo el encierro está no vallado una vez, sino doblemente vallado y está pues todo muy controlado para que los corredores tengan vías de escapatoria para poder escapar de los toros y que la gente que quiera ver pues no moleste, digamos. Por eso tienen esa doble valla. Yendo más allá de todo eso, el protocolo sanitario que existe durante los encierros de Sanfermines es de élite mundial, o sea, es un despliegue médico en el que te puedes encontrar UBIs móviles prácticamente en cada curva del recorrido del encierro y bueno, de hecho se fanfarronea, ¿no? Con el hecho de que si tienes alguna contusión, algún golpe, que suelen ser la mayoría de los heridos, ¿no? Que te caes durante el encierro y ahí lo que te recomiendan es, si te caes, te pones las manos en la nuca, en la cabeza y te quedas esperando a que pase toda la manada, pasen todos los corredores y luego te levantas, porque te puedes estar levantando y justamente venir un toro y vas a estar tú medio incorporándote a la altura del cuerno para que te revienten y sea peor, con lo cual te quedas ahí quietecito. ¿Qué es lo que pasa? Que te llevas golpes o te pisa un bicho de 600 kilos. Entonces, claro, eso es una contusión bastante fuerte, te puedes dar un buen golpe, hay apretones, a veces ha habido aplastamientos, entonces, bueno, pues el despliegue médico que hay ahí es uno de los mejores. Y todos los hospitales están preparados, los quirófanos también están preparados en el caso de que haya que hacer alguna operación de urgencia porque el asta de un toro pues ha alcanzado, pues qué sé yo, una arteria que sea importante, te la cosen rápido, con lo cual están muy bien preparados. A pesar de todo eso, es una actividad tremendamente peligrosa, o sea, porque al final pensad que el pitón de un toro, el cuerno, eso es algo que está no solo afilado, sino que viaja con muchísima inercia. El toro embiste con mucha fuerza y eso atraviesa y desgarra carne. Te pille donde te pille. Entonces, si te pilla en el brazo, por ejemplo, pues te hace un desgarro de todo el bíceps. Pero si te pillan en el pecho y en el corazón, te quedas KO en el acto. Y da igual el despliegue médico que haya. En Sanfermines hay una estadística, que es una estadística que cuenta que esto es una actividad peligrosa y que es una historia peligrosa y que muchas veces la gente no mide bien los riesgos. Hay un porcentaje muy elevado de fallecidos en Sanfermines
que son extranjeros, porque no conocen los peligros o no tienen tan interiorizados los peligros que hay dentro del encierro. Mira, la estadística se cuenta desde 1924. Desde 1924, que es cuando se empezaron a registrar de manera pues, más sistematizada los percances, los accidentes que pueda ocurrir en los encierros, ha habido 16 muertes documentadas. ¿Vale? En las últimas fueron en 1995, en el 2003, en 2009 y en 2009, que hubo dos, ese año fue particularmente serio. Normalmente no pasa nada. Pero bueno, si miráis en las noticias el parte de cómo ha ido cada encierro, veréis que los titulares normalmente te dicen si el encierro ha sido rápido o lento, ¿vale? Cuando son rápidos normalmente no suele haber incidentes, cuando son lentos suele haber incidentes. ¿Por qué? Porque cuando un encierro es lento, normalmente es porque algún toro bravo se ha girado, se ha dado la vuelta y luego ha ido solo, la gente no se lo esperaba y es cuando más problemas puede haber. Y te dicen en el parte cuántos heridos han necesitado ser trasladados al hospital y cuántos heridos por asta de toro ha habido en ese encierro, es decir, a cuántos les ha enganchado verdaderamente con un cuerno uno de los toros. No hay ningún año en el que no haya habido ninguna hospitalización, ninguna caída, ningún herido, ni ningún parte por contusiones. Pero ya os digo que el dispositivo, el despliegue médico es muy bueno para tratarte pues, una contusión. Igualmente, por una contusión puedes tener un pronóstico grave también, ¿eh? Depende también de cómo te des el golpe. Puedes no necesitar un golpe que te enganchen con el pitón del toro para irte al otro barrio, porque ya os digo que es una actividad muy peligrosa. Pero bueno, sí que es importante pues, resaltar esto y que existen unas normas que son muy claras, controlan muy bien el aforo, que la gente que hay dentro del encierro, aunque a mi modo de ver está tremendamente masificado. La edad mínima para participar son 18 años, pero lo que os digo, es muy complicado de controlar a tantísima gente, no lo tienen que hacer muy rápido y bueno, pues no es que tampoco estén pidiéndote el DNI a todo el mundo, pero sí que es cierto que pues, es igual que si alguien va borracho lo echan, pues si alguien es menor lo sacan fuera. Está terminantemente prohibido, como os decía, incitar a los toros, llamarles, hacer como que intentar que se den la vuelta y llevar cualquier objeto, cualquier cosa que pueda dificultar a otros corredores, etcétera, también terminantemente prohibido. Sin embargo, las fiestas de San Fermín son mucho más que los encierros, que ya os he explicado pues, con todo el detalle que he podido, tanto su origen con cómo se llevan a cabo, pero San Fermín es mucho más y hay una oferta cultural y gastronómica que va más allá de los propios encierros. De hecho, está considerado como una fiesta de interés turístico internacional y es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarado así por la UNESCO. Es decir, que no es que sea un edificio en concreto o un centro histórico, como hablábamos en el Desayuno Royal, donde comentábamos el patrimonio cultural de la ciudad de Venecia, sino que este es un patrimonio inmaterial. Toda la fiesta en sí, todas las celebraciones que hay alrededor, es lo que configura este patrimonio cultural que es, pues, bueno, declarado como patrimonio de la humanidad. Es algo único que no hay en ninguna otra parte del mundo. Y quizás gran parte de la fama mundial que tienen estas fiestas se la debemos al autor Hemingway. El escritor estadounidense Ernest Hemingway escribió en 1923 un libro que se ha traducido el título como Fiesta, el título en inglés es The Sun Also Arises, que el sol también sale, digamos, por ponerlo de algún modo, pero bueno, eso se ha traducido como Fiesta, es como los títulos que a veces traducen para las películas que no tienen nada que ver. Pero en ese libro, Hemingway no solo hablaba de los encierros, sino hablaba de toda la oferta cultural que había en Pamplona antes de que fuera mainstream. Digamos que el autor visitó Pamplona durante las celebraciones de San Fermines y quedó maravillado hasta el punto de que lo recogió en su libro y eso fue la manera de transmitir la existencia de esta fiesta. Pensad, 1923, o sea, ya no es que no hubiese redes sociales y que no hubiese internet, no había ni televisión, ni radio, o sea, pensad cómo se fue trasladando y transmitiendo la historia de Pamplona y la importancia o el folclore que podía haber en los Sanfermines, que lo tuvo que hacer un autor extranjero, un autor estadounidense que no sé muy bien qué estaba haciendo en Pamplona, pero el caso es que escribió este libro y fue en este libro donde Hemingway pues no solo describió los encierros y hizo pues un poco la misma introducción que he hecho yo, el tío fliparía, ¿no? En plan de, hostia, mira lo que hace esta gente, tal, mucho menos masificado y seguro que daba mucha más impresión porque los corredores estarían más tiempo delante del toro, etcétera, sino que habló de los diferentes banquetes que había en la ciudad. Por cierto, se organizaban comidas comunales, digamos, antes del encierro.
claro, es una actividad deportiva, es como los pastores, o sea, tienes que desayunar y tienes que cargar de energía a tus músculos antes de hacer el esfuerzo físico, con lo cual, bueno, pues eso era una de las cosas que hacían, pero también tenían actividades folclóricas, las charangas, digamos, siguen siendo habituales hoy en día, los cabezudos, también los gigantes y cabezudos que para los niños se hacen pues, como actividad por las tardes. A día de hoy, todos los días de las fiestas de San Fermín hay fuegos artificiales, que eso es pues algo particular que yo vamos, en ninguno de los pueblos o ciudades en las que he vivido hay tantos castillos de fuegos artificiales. Normalmente hacen un evento de fuegos artificiales que lo hacen solo un día, ¿no? Tanto para abrir como para cerrar las fiestas locales. Y digamos que Hemingway fue capaz de relatar y describir esta experiencia tan intensa de una manera que hizo que los Sanfermines se popularizaran a nivel internacional y a nivel mundial. Y eso es lo que ha hecho que se atraiga pues, a tanta gente de fuera, o se haya atraído a tanta gente de fuera. Hoy en día ya me lo creo con la viralidad de las redes sociales, y de hecho hubo unos años que se empezaron a popularizar e intentar hacerte un selfie con el toro detrás. Está terminantemente prohibido hacerlo, por cierto. Y ya no solo porque te pones en riesgo tu vida, sino porque eres retrasado y tercero, porque puedes tropezarte y poner en riesgo la vida de otro corredor, ¿sabes? O sea, eso está terminantemente prohibido. Pero bueno, que a día de hoy, digamos que con la viralidad de las redes sociales me puedo creer que una fiesta como San Fermín, si no se conociera, pues se iba a acabar conociendo. Pero en 1923 es particularmente chocante, pero bueno, fue a raíz de un libro, básicamente escrito por un escritor estadounidense, para que lo sepáis si no lo sabíais. Hemingway en su libro, pues como digo, no solo habló de los encierros, sino que definió pues muchos personajes y la historia, digamos, no me lo he leído, pero la historia transcurría aparentemente por toda la ciudad. Hablaba también del clásico pañuelo rojo y la vestimenta de blanco, que es la típica de Pamplona para estas fechas. Habla de, pues bueno, de otras comparsas que bueno, pues que, como decía, los gigantes y cabezudos, ¿no? Que la alegría en grande. Hablan de los danzaris y las diferentes comparsas y bailarines de danzas tradicionales que hay a lo largo de la ciudad. Y en definitiva, pues habla de, o recoge todo lo que es el ambiente festivo de una ciudad que va más allá de los encierros. O sea, los encierros pasan a ser como la guinda, ¿sabes? O como una cosa más, pero si solo fuese eso, digamos que habría quedado cojo por todos lados y al final es como un conjunto. Pensad que en San Fermines también son muy popular el chupinazo, que da comienzo a las fiestas, los cánticos de a San Fermín venimos, hacen también lo mismo justo antes del encierro, ¿no? Que a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, que en verdad es el copatrón de la ciudad de Pamplona, no es el patrón único, pero bueno, estas son cosas que ya se van descubriendo cuando te vas adentrando un poquito más, aparte de que Pamplona tiene muchísima historia medieval como ciudad, aunque justamente o precisamente durante los Sanfermines quizás sea el peor momento del año para poder ver esa parte de la ciudad, porque digamos que lo que está a lo que está toda la ciudad en ese momento es a otra cosa. Es más, no sé si San Fermín es copatrón de la ciudad o simplemente le cantan a él, pero verdaderamente el patrón es San Saturnino. Entonces, no sé muy bien cómo va eso, pero bueno, simplemente para que os hagáis una idea de toda la oferta cultural que ofrece la ciudad. Y no solo en oferta cultural, sino que también es una inyección económica. O sea, se calcula que las fiestas, durante los 9 días que duran, dejan una inyección de liquidez en la ciudad, directa o indirecta, de más de 100 millones de euros. Porque claro, pensad que al final hay mucha gente que va a la ciudad, la ocupación hotelera roza al 100%, restaurantes, bares, ocio, turismo, en definitiva, para todas las actividades, trabajadores que se desplazan a la ciudad justamente para trabajar durante esos días y poder prestar estos servicios, que pensad que siempre que hay alguien que se lo está pasando bien, hay alguien que está trabajando para que esas personas se lo puedan estar pasando bien. Hablábamos antes del dispositivo médico que hay alrededor de los encierros, también tenemos la policía, que es la que controla los accesos y que va asegurándose de que la gente esté bien, con lo cual que estas son cosas que muchas veces se olvidan, el equipo de limpieza que también he mencionado y muchísimo más que seguro que me estoy dejando, con lo cual esto es un motor económico también para la ciudad. Y tanto es así que los años de la pandemia, en el 2020 y en el 2021, a raíz del COVID, no se celebraron los Sanfermines. Claro, pensad que hay tanta aglomeración y eran las épocas de confinamiento con mascarilla, era imposible que se pudiese hacer esa fiesta en condiciones de seguridad para lo que era el estándar de la pandemia en ese momento, con lo cual se cancelaron. Y claro, dejaron un roto y un agujero en la economía municipal y también de los negocios de la ciudad que cuentan ya con esa festividad, pues dejaron un roto importante. Entonces, bueno, se ha ido recuperando gradualmente además y digamos que
ya vuelve a estar bien, pero que lo que quería decir es que justamente esos años de la pandemia pusieron de manifiesto lo importante que es la celebración de esta fiesta dentro de la economía local de, pues ya no solo de la ciudad, casi me atrevería a decir de la región o de la comarca. Así que aprovechando que aunque el vídeo y el desayuno royal llegue un poquito tarde, pero muy cercano en fechas al 7 de julio, que es cuando se celebra San Fermines, pues quería preguntarte ahora, si no conocías esta fiesta, ¿qué opinas de ella? Y sobre todo, si la conoces o si te ha cambiado algo de la opinión, o si solo conocías la parte de los toros, pero digamos que habías dejado de lado todo lo que es el resto de oferta cultural que hay, ese componente de conexión medieval y bueno, pues al final que se trata de unas fiestas que sí, tienen mucha adrenalina, pero también tienen un ambiente jocoso y vibrante que no todo el mundo acaba de conocer y que desde luego es una cosa que yo cuando he ido pues me lo he pasado súper bien, soy completamente extranjero y forastero cuando he visitado la ciudad, pero igualmente pues siempre me gusta poder tratar de impregnarme un poco de todas estas tradiciones y de estas celebraciones que son el proceso o fruto de la transformación a lo largo de muchos años. Y en este caso, pues como hemos visto, incluso de siglos de historia que al final han convergido en lo que tenemos hoy en día como los Sanfermines. Así que ahora me gustaría saber qué aspecto de los Sanfermines te ha sorprendido más en caso de que no los conocieras, en caso de que ya los conocieras, si ha habido algún dato nuevo que no conocieses y que pues te haya llamado particularmente la atención. Y por supuesto, si eres pamplonés o pamplonesa, si me he dejado algo, te agradeceré muchísimo que en comentario lo matices o se lo cuentes al resto de la gente. ¿Pamplonés, pamplonés o pamplonica? No sé muy bien ahora mismo cuál es el gentilicio. Creo que pamplonés o pamplonesa, ¿no? Pero también se utiliza pamplonica. Bueno, en fin, dejádmelo en comentarios. Espero que os haya encantado este desayuno royal y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!